¿Qué tal? El día de hoy, en la segunda clase de vida cotidiana en Roma, conoceremos la famosa urbe, iniciando este viaje por el terreno en que se fundó la ciudad, el diseño de la misma y la manera en que el clima la favoreció. En la costa occidental y fértil, donde lucía la Campania, también se hallaba la no menos hermosa Lacio, Latium en latín, que se convirtió en la más importante para la historia universal. Se fundó Roma a orillas del amarillo Tíber, por donde se estrechaba el río y ofrecía una estratégica defensa, a más de un lugar idóneo para el paso de rutas comerciales, tanto marítimas, pues el río era y es navegable por barcos de poco calado, hasta la mismísima urbe, como por vías terrestres que provenían del sur y del este del territorio, como la vía Salaria, que iba de las Salinas a los Apeninos, o la vía Apia, que corría a través de la llanura costera, o la vía Latina, que corría por los valles de los ríos Trerus y Liris, con dirección al sur. Llegó el Lacio por el mediodía hasta el Liris y aún más allá hasta el Sinuesa, cuyo nuevo territorio anexionado se denominó Latium Novum. En cambio, el límite septentrional quedó inmutable. El Lacio se constituyó por las revoluciones geográficas que produjeron el valle del Tíber, casi paralelo a los Apeninos. Las aguas descendientes de las montañas tuvieron por ello un cauce lento e interrumpido por las ondulaciones del terreno, y parte de ellas no pudieron abrirse camino hasta el mar para quedar estancadas en la comarca, ya en forma de lagos, ya de pantanos, cuya sanidad fue motivo de magnos esfuerzos. Las mencionadas revoluciones se calculan ocurrieron durante el periodo cuaternario, con una masiva inundación que separó los volcanes albanos de la zona del monte Cimini, al noreste de Lacio y colindando con Etruria, y que terminó por desembocar en los actuales Ponte Galera y Dragoncello. Este fenómeno fue el origen de las famosas 7 colinas. Propiamente, los romanos llamaron montes al Palatino, al Capitolino, al Aventino y al Celio, y coles, colinas, al Quirinal y al Viminal. El Esquilino es una excepción, puesto que se llamó monte, aunque pertenece al valle donde se yerguen las otras 2 colinas. En razón de su altura, las colinas romanas se jerarquizarían de la siguiente forma: el Quirinal, el Viminal, el Esquilino, el Palatino, el Celio, el Capitolino y el Aventino. Roma se encuentra a igual distancia del mar que de las montañas, en medio de una planicie profunda de 47 kilómetros de ancho por 60 kilómetros de largo. Está delimitada al norte por el macizo montañoso Sabatino, al oeste por los montes de los Preapeninos y al sureste por las colinas albanas, siendo el punto más alto el monte Cabo, antes Albanus, de 940 metros. Con todo, las más altas cimas montañosas que se vislumbran en la urbe son el monte Terminilo, con 2.213 metros, el Velino,
con 2.487 metros y que presenta nieve incluso en mayo. En sus orígenes, la llanura aratina era boscosa, pero pronto se convirtió en una fértil zona de agricultura y ganadería, merced al trabajo arduo de sus habitantes, y ello denota raigambre agrícola del pueblo romano. Las primitivas aldeas precursoras de los recintos murados fueron, al propio tiempo, espacios de lo sagrado que de lo comercial, sitios de recreo que de refugio contra los vecinos. Aquellos cantones, después entramado urbano y social de familias nobles, sirvieron de origen a la circunscripción romana y dieron nombre a sus tribus rústicas, como la Galeria, la Papiria o la Velturia. Aquellas asambleas anuales del pueblo sobre el monte Albano, las famosas Feriae Latiaris, o los holocaustos en honor del Júpiter del Lacio, el Júpiter Latiaris, donde se sacrificaba un toro a la par de ofrendar leche y queso, todo esto nos atestigua el primitivo carácter agricultor y ganadero de este pueblo llamado a conquistar el orbe entero. No es de extrañar que la montaña natural del Lacio, el monte Albano o Cabo el día de hoy, llegara a ser el centro político de la región, y de allí la importancia de la ciudad de Alba Longa como capital del territorio y centro nacional, génesis quizá de la Federación Latina y ciudad de donde partieron los fundadores de Roma. Empero, el más antiguo documento es el tratado que Roma y la Confederación estipularon en el año 453 a.C., donde se reconocen 30 ciudades como un cuerpo político independiente, por lo que se presume entonces que Alba Longa tuviera más una situación honorífica que una verdadera hegemonía, y Roma habría de heredar tal cargo. Quizá por ello es que la historia romana está plagada de las guerras sostenidas con sus vecinos sureños, los volscos, o de los situados al oriente, los sabinos y los ecuos, periodos durante los cuales las fronteras estuvieron sujetas a variaciones hasta que cayeron aquellos pueblos bajo la jurisdicción romana. El entorno romano pronto se llenó de pintorescas ciudades que comenzaron a dar relumbre a la zona del Lacio, como ejemplo Tibur, hoy Tívoli, sitio de veraneo junto a las cascadas de Anio, y donde el emperador Adriano elevaría sus famosas villas. Ostia, el importante puerto comercial y bélico, verdadero emporio en tiempos antiguos, puesto que daba acceso al Mediterráneo, siendo este uno de los dos aspectos significativos para el desarrollo de la urbe, junto con la técnica del hormigón y su empleo para la confección a gran escala de la bóveda. Todo lo cual redundó a que Roma, ya para el siglo II después de Cristo, fuera considerada indiscutiblemente como caput mundi. Roma es sagrada, porque al carecer de obras poéticas que divinizaran sus historias más antiguas, su memoria se arraigó al suelo de la ciudad y sacralizó los lugares. Se puede pasear por la urbe y reconocer la cabaña de Rómulo, la roca de Caco o el bosque de Egeria, pero nadie puede asegurar qué pasó exactamente en esos lugares. Lo que importa es que son sacros. Por ello es que para los latinos había dos ámbitos fundamentales y opuestos que estructuraban su pensamiento: la ciudad y el mundo. Urbi et orbi terrarum. Roma es el centro del mundo, la ciudad por excelencia, el espacio consagrado a Júpiter que eleva su potestad en el Capitolino, a manera de templo, él que es el más grande, el más bueno. Roma es la ciudad del poder, de los templos, de la vida social por antonomasia, de la riqueza y de la cultura, la ciudad del refinamiento, y todos quieren vivir en ella.
pero poseer una vivienda en Roma implica una obligación jurídica que les permite constituirse como una clase política. Todo parte de Roma y todo vuelve a ella. De Roma parten los gobernadores para las provincias, los emisarios del poder, aquellos magistrados, publicanos y escribas que van a recolectar los impuestos para hacer reinar la pax romana en el imperio, esto es, el territorio sometido al poder romano. Toda una red de caminos se extiende en sus veredas como rayos de un sol latino que deslumbra con sus maravillas, o como tentáculos de un pulpo aterrador que constriñen al mundo, aspirando y expeliendo las riquezas, los dioses y los hombres. Porque Roma será una gran fábrica de producir romanos. Primero entrarán los bárbaros como esclavos, pero después los convertirán en libertos especializados en técnicas extranjeras que finalmente serán ciudadanos ocupados en la política y en la agricultura. Roma es única y sus romanos la consideraban la mejor y la transformaron en una megalópolis con cerca de 1 millón de habitantes en el siglo I a.C. Y ello fue merced a su localización en esa rica región ya señalada. Y lo fue también por su cultura, aunque ello no basta si no se vive en la urbe. Una colina romana es una implantación en territorio conquistado de campesinos romanos, propiamente exsoldados, los famosos veteranos. La ciudad anterior es arrasada y se construye un nuevo centro poblacional que reproduce la Roma Quadrata, pero también el campamento militar con sus 2 ejes que se cortan en ángulo recto en el centro de la nueva ciudad, dejando a las demás calles como paralelas, ya al Cardo, ya al Decumanus. Las colinas romanas son las que dan marco a la ciudad y las colonias romanas son pequeñas Romas, no como las de otros pueblos que se esparcían en torno a una ciudadela alta, sino que esas se establecen en llanuras, en la encrucijada de los caminos. Allí elevan su capitolio, su foro, su curia, para que se reúnan los notables de la ciudad. Pero también está su circo y su teatro para la diversión de su propio populacho, su plebe. Con todo, esas colonias son meros fantasmas de la original y la única, Roma. De ahí que carezcan de autonomía política y militar y de ciudadanía propia. Roma era y es la urbe. Diosa de tierras y naciones, Roma, de quien no hay par ni segunda esa otra. Una capital así debió vivir los conflictos de las grandes ciudades de hoy en día, entre ellas la de una sobrepoblación, incluso más acuciante que la que ocurre ahora, aunque alcanzara por igual un desarrollo similar a nuestras urbes actuales, pagando un precio más caro, según afirmación del prestigioso Carco Pinot. Debemos admitir que el clima de la región era más severo en la antigüedad de lo que es hoy. Las fuentes nos refieren con regularidad inviernos crudos, donde el frío y la nieve causan la muerte del ganado y de los hombres, y el Tíber se congela. Empero, la temperatura media anual era de 16 grados centígrados. Particularmente en el verano, tenía su máximo al mediodía e iba decayendo hacia el atardecer, alcanzando su más bajo nivel a las 9 de la noche. La brisa marina soplaba desde la mañana hasta las 6 de la tarde, y ello hacía de Roma una ciudad más fresca que otras del Mediterráneo. La lluvia es más frecuente en noviembre, pero más continua en octubre. La Ciani señala que hay 155 días despejados al año por 122 neblinosos y 83 nebulosos. Es obvio que las precipitaciones
acrecentaran los caudales ribereños. El Tíber nace en el monte Coronaro a una altura de 1167 metros del nivel del mar. Alcanza Roma luego de un sinuoso curso de 373 kilómetros, atravesando Etruria, Umbría y Sabina. La anchura media del río en la ciudad era de 80 metros, su profundidad regular es de 3 metros, y su cauce se extiende hasta el mar, alcanzando los 393 kilómetros de distancia, ampliándose, luego de la ciudad, en un canal de 120 metros. Como he referido antes, era navegable por embarcaciones no mayores a las 100 toneladas. El Tíber tenía su crecida anual y las inundaciones eran regulares. Fue en una de ellas que los gemelos Rómulo y Remo fueron entregados a sus aguas, registrándose hasta la era cristiana un total de 26 inundaciones. Las medidas para contener al río no se hicieron esperar, y las más antiguas referencias datan de tiempos de César, quien movió la casa de moneda del puente Molvio al Transtíber, junto a la base de la colina vaticana. No obstante, fue Augusto quien creó un cuerpo de magistrados para el caso, seleccionados de los más altos rangos senatoriales. Las medidas imperiales para evitar la inundación consistieron en construir un embarcadero en cada ribera y en acotar el lecho del río entre la ciudad y el mar. El embarcadero señalado adoptó una triple sección. La más estrecha servía en tiempos de sequía, la segunda en periodos moderados y la tercera en inundaciones extraordinarias. Laciani alaba la disposición antigua señalando: era un río obligado a correr en cada estación del año en límites bien definidos y proporcionales a su volumen, sin levantar bancos de arena y depositando sedimentos y barro. La moderada elevación de cada uno de estos 3 escalones permitía al río conservar su aspecto placentero. El Tíber debió ser más ancho en tiempos antiguos. Plinio cuenta que una Agripa penetró con sus barcos remando en la cloaca máxima, que hoy es imposible de atravesar. El río era célebre por su variedad de peces que eran atrapados desde los puentes que atravesaban su cauce. Dichos puentes fueron elevados desde antiguo. Ya en el siglo VI a.C. se levantó sobre pilotes de madera el primero de ellos, el Sublicio. El Sublicio, según la tradición, era atribuido a Anco Marcio, y cuya construcción no empleó metal alguno, como es señalado, para los pilotes, e incluso las reparaciones se preferían de ese material. Allí fue donde Horacio defendió de Porcena a la urbe. Otros puentes notorios fueron el Fabricio, que unía la famosa isla de Esculapio con la ciudad allá por el 192 a.C. El puente Cestio, llamado así por Lucio Cestio, uno de los 6 magistrados que César dejó a cargo de Roma durante sus campañas hispánicas. Puente que después adoptaría el nombre de Graciano por el emperador de ese nombre que lo reconstruyó. El puente Emilio era, en los primeros tiempos, el que comunicaba con el Janículo a las costas etruscas. El puente de Agripa, que se conoce por una inscripción del lugar donde se hallaba. El puente Helio, hoy de San Angelo, construido en el 136 después de Cristo por Adriano, a más de otros menores en importancia. Ahora bien, también hay noticias de ferries que transportaban de un lado a otro el río, conocidos como traiectus, los traghetti italianos de hoy, cuyos nombres conocemos de nuevo por una inscripción.
La idea de los puentes siempre ha sido unir. Incluso no parece fuera de esto la idea básica que el sumo sacerdote de este pueblo sea un pontifex, un hacedor de puentes. Lo cierto es que Roma y el espacio rural crecieron juntos, pero separados por la corriente tiberina. En tiempos republicanos, el campo romano no se extendía más allá de unos 50 kilómetros al sur y al sureste de la urbe. A partir del siglo IV a.C., primero el Lacio y después Etruria, para finalmente toda Italia, serán ocupados por colonos romanos, en tanto que los antiguos habitantes serán reconocidos como ciudadanos. Y ello obliga a los romanos a circular constantemente a través del territorio italiano a fin de ir a Roma para participar de la vida política. Los romanos aman Roma con un ardiente sentimiento y por ello, como dije, no la oponen a ninguna otra ciudad. Pero es el campo el único rival, amante fiel y tranquilo, como le señala Horacio a alguno. En Roma optas por el campo, campesino, al ausente urbe elevas con ligereza los astros. Dos sustantivos abstractos indican la esencia de cada uno. Urbanitas es el refinamiento de la cultura, la vida social con sus banquetes y sus modos corteses revestidos de moda y sutil inteligencia. La rusticitas es la austeridad, la dureza gruñona ensuciada por la ignorancia y la simpleza, en pocas palabras, la inelegancia. Con todo, los valores pueden invertirse y el campo imponerse a la ciudad, siempre que la campiña se vuelva idílica, sitio de descanso y de felicidad sencillas, lejos de los barcos que naufragan y hunden las herencias de una familia, lejos de los electores que traicionan y se van con el mejor postor. El campo es sitio de retiro para gozar de la familia, de la esposa diligente y los hijos respetuosos, incluso de amistosos esclavos con quienes el nuevo campesino disfruta compartiendo una tajada de craso tocino y un espeso caldo de habas. Cuando finalmente llegue la noche y todos duerman, el antes citadino reconocerá que ya no está atormentado por las preocupaciones. Aquella dicha idealizada no era sino nostalgia, porque los niños romanos se criaban regularmente en una granja del campo, entre la rudeza y la tranquilidad. Los viejos regresan a él para hacerlo a sus orígenes, para dejar de lado los refinamientos, pero los pueden abandonar porque ya los conocieron. La juventud y la madurez vigorosa de un hombre romano le pertenece a la urbe, a fin de que no languidezcan entre los rudos surcos de la tierra. Roma da vida, y por ello toda aldea y toda ciudad alejada de ella poseen aires de provincia. Cuando no se es romano de Roma, siempre se da la impresión de ser un poco provinciano, incluso aunque seas un Cicerón, al fin y al cabo un Arpinate, uno de provincia, casi un rústico. Es por ello que los lugares siempre están delimitados. El campo no invade la ciudad, ni la heredad de uno se infiltra en la de otro. Para ello vigila Término, el dios de la separación y la proximidad. Pero también Término es el mojón de piedra plantado en el suelo que limita el terreno y que señala quién es su propietario. Término reina en los campos de los particulares, pero también en el territorio del pueblo romano, el Ager Romanus. Hay que notar que Término no solo aparta, sino que vincula igualmente, y sus rituales lo revelan como un dios de la vecindad. La Terminalia, la fiesta celebrada el 23 de febrero, reúne a los dueños de los dos campos vecinos que avanzan cada uno proveniente de su lado y depositan una corona en la estatua de Término, que sirve a la vez de mojón, entregándole también un pastel como ofrenda. Luego, los vecinos comparten un banquete,
degustando el cordero o el lechón que sacrificaron al dios que los limita y los junta a la vez. Los vecinos son hombres semejantes y por ello solo tienen dos formas posibles de relación: el enfrentamiento en duelo o los lazos de amistad. Ese banquete los torna en amigos y los separa de la enemistad. Dice Florence Dupont: término garantiza así los límites de los campos, impidiendo los conflictos limítrofes y también el desplazamiento de mojones en ausencia del propietario. El dios obliga a los vecinos a hacer banquetes y a divertirse juntos, es decir, a ser huéspedes los unos de los otros, lo que crea entre ellos excelentes relaciones de confianza y amistad. De igual forma, el dios fomenta la buena relación de la ciudad y sus vecinos. Toda irrupción de las tierras limitadas por término se arregla con un proceso cuando se trata de dos vecinos, por medio de una guerra si se trata de dos ciudades. Hay dos elementos inseparables en la historia romana. Urbs Roma, la aglomeración urbana estrictamente definida, y el Ager Romanus, las zonas rurales adscritas a la anterior. Estas zonas se ven demarcadas en la imagen en amarillo, Roma al centro en rojo, y después las zonas tanto en amarillo intenso como en amarillo claro. Las zonas rurales adscritas se extendían hasta la frontera con las ciudades limítrofes anexionadas a Roma, pero con independencia municipal. Lavinio, Ostia, Fregena, Velles, Fidena, Ficulea, Gavies, Tibur y Bovilla. La superficie territorial de Roma formaba una elipse cuyos ejes de 17 kilómetros y 650 metros y 19 kilómetros y 100 metros respectivamente determinaban una extensión aproximada de 57 kilómetros alrededor de la ciudad, unas 25.000 hectáreas. Su contorno y su población diseminada no son posibles de definir con certeza, pero sus habitantes eran ciudadanos romanos al igual que los kiwes que ocupaban la aglomeración urbana. Todos ellos eran la plebs. En el interior, que oficialmente demarcaba el emplazamiento de la ciudad propiamente dicha. Ahora bien, Roma no era tan solo el resultado de un conglomerado de aldeas, sino un templo, un espacio sagrado delimitado desde sus orígenes, siguiendo las estrictas reglas del ritual etrusco de los augures, si bien señalado por los surcos de su fundador latino, Rómulo. Unciendo un toro y una vaca, ambos de inmaculada blancura, a un arado, Rómulo labró un campo, siempre levantando el arado donde después se habrían de disponer las puertas, cuidando de dejar en el interior de la línea formada por el surco la tierra que el arado había desprendido. Proyecto primero, bastión de futuros muros, esbozo de una imagen que se hacía realidad bajo el apelativo de Pomerium, pone muros, el recinto sagrado por excelencia que delimita a Roma. Dentro del Pomerium reinaba Júpiter y aseguraba con ello la paz, la vida y la cultura y la concordia social. El dios alejaba la guerra con sus ejércitos y los campamentos con su rudeza, los cementerios con sus lúgubres mensajes de finitud. El Pomerium era infranqueable, por ello, para entrar en la ciudad era menester hacerlo por las puertas. Pero esta mítica historia fundacional
fue relegada a un plano simbólico por los prácticos romanos y fue suplantada por una realidad concreta, la muralla, misma que fue construida por una orden senatorial entre el año 378 y el 352 a.C., aunque una falsa tradición se la atribuye al rey Servio Tulio. Aquella muralla, construida con bloques de toba sólidamente unidos, porosos sillares que impidieron a Aníbal penetrar en la ciudad ya desde el siglo III a.C., la convirtió en la que determinaba el área urbana, no más el viejo Pomerio. Se calcula que la muralla abarcara unas 7.000 hectáreas y era enorme para su tiempo, aunque hoy no se compare con sus correspondientes modernas. Su finalidad en principio no fue distinta a la de otras murallas, salvaguardar a la población. Pero con el paso de las conquistas, estos muros perdieron su primitiva idea bélica y los romanos desbordaron su muralla. Tal vez, como antes, esta fue el desbordamiento del primitivo Pomerio. En el año 81 a.C., Sila, merced a las prerrogativas que tenía como imperator, para apaciguar los ánimos enardecidos de la plebe, autorizó que una parte del campo de Marte se destinara a la construcción de viviendas, por lo que tenemos así noticia de una de las primeras modificaciones del área urbana, y resulta evidente, no fue la única. Por lo que César, tiempo después, no hizo sino legalizar un estado que ya se remontaba al siglo II a.C., cuando estableció los límites de la ciudad, 1478 metros más lejos. A este lo siguió su sobrino nieto e hijo adoptivo, Augusto, quien en el año 8 a.C. dividió la urbe en 14 regiones que abarcaban tanto los antiguos barrios como los nuevos. 13 regiones se hallaban en la orilla izquierda del Tíber, la 14ª en la orilla derecha, la región transtiberina. Augusto había traído la paz y por ello no dudó en desacralizar la vieja disposición republicana y dejó que Roma creciera por todas partes, puesto que 5 de las 14 regiones quedaron en el interior de la ciudad, pero otras 5 superaron la parte delimitada por la muralla, y 4 quedaron totalmente fuera del prístino recinto: el Esquilino, la Vía Lata, el Circo Flaminio y la ya mencionada Transtiberina. Para darnos una idea del cambio, la primera región, la del Esquilino, recibió el nombre de Puerta Capena y se entendía como los límites de la ciudad. Pero años después, la Puerta Capena fue el centro de Roma. Estas 14 regiones se mantuvieron durante todo el imperio hasta tiempos del emperador Aureliano, que extendió la muralla más de 18 kilómetros y que de hecho no defendía toda la ciudad, tan solo sus puntos vitales, por lo que dicha muralla no cubría ya las 14 regiones. De datos como estos se deduce que las regiones no estaban ceñidas a límites invariables, sino que tanto en su legislación como en la práctica se habían constituido como una creación constante, como una ciudad que se extendía en medida que surgiera la necesidad poblacional, cuando se requiriera de nuevas viviendas que se sumaran a los edificios ya existentes, fenómeno que sigue ocurriendo hasta nuestros días. Muy bien, aquí concluimos esta segunda clase y regresaremos a Roma en la siguiente.